De nuevo, a ver. Hola, ¿en la casa nos escuchan bien? Sí. ¿Sí? Perfecto, excelente. Gracias. Nosotros no escuchábamos aquí antes. Ya, comencemos entonces. ¿Dudas para el control de lectura de hoy? Yo, no con la lectura, pero sí con algo como de la clase pasada que no me quedó tan claro. ¿Ya? Eso lo de las provisiones, por ejemplo, para el costo ¿cómo? Desmantelamiento. Eso mismo. Entonces, quiero saber si es que esa provisión como que se pone dentro del valor de la propiedad, planta y equipo. Sí, Ya, entonces, si el costo de mantenimiento en 10 años más me va a salir 5 millones y esos 5 millones se lo cargo al final al activo de propiedad, planta y equipo. tal cual. Ya, perfecto, eso era. Que no sabía si es que se asume Aumenta eso. en 5 millones el activo y aumenta en 5 millones la provisión, que es el pasivo. Ya, A perfecto. diferencia del otro ítem, por ejemplo, de los sueldos, no sé, que bajo el efectivo y aumenta la propiedad planta de equipo porque pagué los sueldos, aquí aumenta un pasivo y el activo en la ecuación contable. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué otras dudas? ¿No hay más dudas? ¿Seguros? ¿Seguras? Ya. Entonces, la clase pasada hicimos el ejemplo de adquisición. ¿Hicimos el ejemplo de construcción? Volvió loco. De nuevo, cambio. ¿Hicimos el segundo ejemplo, el ejercicio de construcción del activo o no lo hicimos? ¿Alguien se acuerda? Si nadie se acuerda, quiere decir que no lo hicimos. Entonces, pensemos en esto. Quizás construir una propiedad planta de equipo es algo más complejo que adquirir la propiedad planta de equipo porque toma tiempo, primero. En ese tiempo es probable que tú tengas ciertos costos que no habías contemplado en la adquisición. Por ejemplo, que tú utilizaste maquinarias para construir, esas maquinarias se depreciaron. Por ejemplo, que tú pediste un préstamo para construir y ese préstamo generó intereses. Y entonces vamos a tratar de correr quizás la línea que ya es bastante gris, un poco más allá, para decir, oye, los intereses deberían ser parte o no del valor del activo. Entonces pensemos en lo siguiente. Una firma ha solicitado un préstamo de 800.000 libras esterlinas a una tasa de interés de 0,6% mensual, pagadero dentro de un año, mismo tiempo que tomará construir una fábrica con los siguientes costos. Materiales 300.000 libras esterlinas, mano de obra 190.000, costos indirectos 160, costos de instalación e impuestos específicos 50.000. Las 100.000, perdón. 300 en materiales, 190 en mano de obra, voy en 490, 160 en costos indirectos, tengo 650. Costos de instalación 50 más son 700 y yo había pedido 800. Las 100.000 libras esterlinas excedentes son requeridas para cualquier imprevisto de construcción y no serán destinadas para ninguna otra actividad distinta de la construcción de la fábrica. Se estima que dentro de 8 años la planta deberá ser desmantelada con costos de 15.000 libras esterlinas en valor actual o en valor presente. Y la fábrica será emplazada en un terreno que será comprado con fondos propios por 150.000. El terreno ha requerido de ciertos ajustes estipulados por la alta gerencia para la operación perfecta con un valor de 39.000 libras esterlinas, entre ellos eliminar los desperdicios sobre él y aplanar los desniveles del mismo. ¿Cuáles serían los registros contables para la construcción de la planta? Entonces, lo primero que hay que determinar es qué costos voy a incluir en la fábrica. Los materiales, ¿los incluyo o no los incluyo? Sí. La mano de obra, ¿la incluyo o no la incluyo? Sí, listo, voy en 490. ¿Los costos indirectos los incluyo o no los incluyo? ¿Los incluyo o no los incluyo? Sí, ¿por qué? Acuérdense de prender su micrófono. Lo incluyo, ¿por qué?
están asociados para que quede instalable, Es o sea, quede cierto. funcional la Como fábrica. que tú no puedes decir, oye, consumí exactamente esto, pero puedes hacer una estimación, por eso se habla de costo indirecto. Y yo ocupé una grúa por tanto tiempo, entonces más o menos la depreciación de la grúa. Ocupé electricidad en 5 autos y más o menos la electricidad por cada auto y el agua, etcétera, y una estimación. Esos son los costos indirectos. Entonces vamos en 490, 650. Los costos de instalación e impuestos específicos, ¿se lo agrego o no se lo agrego? ¿A qué impuesto ahí se refiere? Porque los costos de instalación sí, pero no sé si es que impuesto específico puede ser como ese IVA que puede devolverme a mí. Ah, pero el IVA no es específico, o es un impuesto general. Entonces sí debería incluirse. Ya, ¿por qué? Porque es para que quede funcionando la máquina. Es cierto, pero ¿por qué el IVA no debería incluírselo? Porque puedo tener un retorno frente a él. Eso, pues puedo recuperarlo. Los impuestos específicos no son recuperables, entonces sí o sí los tengo que pagar inevitablemente para construir la fábrica. Entonces debo agregar esos 50.000. Voy en 700. Entonces, después te dice, mira, el terreno vale 150. Para que quede operativo, le quito los desperdicios y aplano los desniveles por 39. ¿Los 39 los agrego o no los agrego al terreno? ¿Le agrego o no le agrego los 39? Sí, ¿Sí? ¿Por qué, Vicente? porque es necesario para dejar listo el terreno y Eso es. puede funcionar. Ante la duda, ¿es necesario para que funcione? Sí, se agrega. ¿No es necesario? No se agrega. ¿Entiendes? Esa es la regla de oro, digamos. Entonces vamos a tener esto. ¿Junto la fábrica con el terreno o no? No, ¿Por qué no? porque el terreno no se deprecia. Listo. Vida útil es distinta. Eso es importante. Entonces voy a tener contabilizado por separado los 189, los 150 más los 39 del terreno y distinto va a ser la fábrica. Entonces, teníamos 700 de la fábrica. Además te dicen que 15.000 libras esterlinas va a tomar el desmantelamiento. Entonces, fíjense que la duda de esto, y diría, por ejemplo, antes de que existieran la IFRS, eso ya lleva muchos años, pero antes que existieran, no se incluía el desmantelamiento, porque fíjense, la contabilidad está basada en el devengado. Entonces tú dices, oye, yo tengo una fábrica, desmantelé la fábrica, entonces no es un costo. Así era la lógica antigua. Pero fíjense en esto, tú construiste la fábrica, ¿estás obligado a desarmarla? No. Puede ser que en algún futuro sí o no. Bueno, si no, entonces no tengo ningún pasivo, por lo tanto no hay nada que agregar. Pero la ley podría obligarte a, por eso nosotros decíamos en el caso de las empresas mineras, tajo abierto, que tienen que votar, después tienen que reforestar, etcétera. Bueno, entonces cuando tú empezaste a utilizar el activo, ¿estás obligado a pagar eso en el futuro? Bueno, en algunos casos no, pero en este caso. Si en este caso sí, entonces un costo necesario, que tú lo vayas a incurrir en el futuro solamente hace que tú ya tengas que calcular el valor presente de eso, pero no implica que tú no tengas una obligación presente de desarmar esto. Entonces el día que tú compras un escáner médico en una clínica, sí o sí sabe que lo tiene que desmantelar, no puede hacerse el loco en el fondo con eso. Entonces sí o sí voy a necesitar agregarle esos 15.000 al valor del activo. ¿Entiendes? Porque es un costo necesario para que funcione. No puedo funcionar si sé que no voy a tener plata para desmantelar el activo. Entonces, el problema acá era que tenía intereses sobre un préstamo. Entonces yo pedí 800, pero ocupé 700 en construir. ¿Sobre cuánto voy a devengar los intereses que van a la propiedad planta de equipo? Si es que van. Es que dice que se pagará dentro de un año, pero el mismo tiempo que tomará la fábrica en construirse, entonces debería considerarse todo ese año como interés. Ya es cierto, eso lo hicimos más fácil porque la clase anterior decíamos que va si yo pido un préstamo de 5 años y me demoro uno en construir. Ya. Aquí el plazo del préstamo es lo mismo, así que todo el año. Ya, pero sobre 700.000 o sobre 800.000. ¿Por qué?
porque eso fue lo que se ocupó para la fábrica. Eso, es cierto, un punto premio. Imagínense el estado de situación financiera de la empresa. Vamos a tener por aquí los activos, por aquí los pasivos. Yo pedí un préstamo, así que tengo aquí el préstamo por 800.000 libras esterlinas como un pasivo. Listo. Por otro lado, nosotros decimos, mira, la propiedad, planta y equipo, ¿cuánto vale? 700. Entonces, ¿la diferencia dónde está? Efectivo. En efectivo. Listo. Acá tengo 100.000. Entonces, de los 800.000 que pedí para el préstamo, directamente a la construcción de la fábrica, ¿cuánto asocié? 700. Esa es la razón de por qué debería ser así. Entonces, pero esto ya es más borrosa la línea todavía, por eso que aquí podrían haber dicho sobre 800 y suena bien también, porque por ejemplo, dice, mira, los 100.000 que sobran son requeridos para cualquier imprevisto de la construcción y no serán destinados para ninguna otra actividad distinta de la construcción de la fábrica. Entonces tú estás diciendo, mira, esos 100.000 extra es por si tengo que hacer hora extra, se atrasó el proveedor con los materiales, hubo algunas mermas o algunas pérdidas y tengo que reponer esto y hay sobrecostos de construcción. Y eventualmente entonces ahí uno dice, oye, esto es un colchoncito que tengo solamente para la construcción, no voy a hacer ninguna otra cosa. Entonces ahí lo que ocurre es que uno podría decir, es muy borrosa la línea. Porque los 800.000 igual están asociados, están en caja, es cierto, no está en la propiedad, planta y equipo, pero está asociado solamente con la construcción. Entonces, me parece que bien argumentado alguien podría decir, oye, los 800 generan intereses y sobre esos intereses voy a incluir todo en el edificio o en la fábrica en este caso, o sobre los 700. ¿Sí? La solución está hecha por los 700, pero insisto que una empresa podría tomar una política contable distinta. Porque en el fondo uno va a decir, mira, tengo acá que esto te genera el 0,6% de las 800.000. Entonces eso te va a dar 4.800. Entonces nosotros decimos, mira, una parte de esto, 4.200 sobre las 700.000, van a ir a dar una PPE, la propiedad, planta y equipo. Las restantes 600, que las tengo ahí nomás, y fíjense que ¿cuánto me está generando el efectivo de flujo? Cero. Entonces fíjense que los intereses que estoy pagando sobre eso lo estoy perdiendo, es como hacer un mal negocio. Entonces esas 600 de intereses sobre los 100.000 van a ser un gasto. Y entonces fíjense que esto va al estado de resultados y esto va al estado de situación financiera. Eso hace una diferencia significativa. ¿Se entiende? Entonces, por eso que ahí podría ser, insisto, más borrosa la línea. Oiga, profe, una pregunta. Ujú. Esos números... ¿Está prendido el micrófono? Sí. 4.200 y 600, ¿de dónde lo sacó? 0,6% por 7.000, perdón, por 700.000, 4.200. 0,6% por 100.000, 600. Perfecto. Ujú. Entonces decimos, mira, el 0,6% por 12 meses, por las 700.000 libras, te va a dar 50.400. En el fondo, los 4.200 por 12. Entonces, dentro del valor de la propiedad, planta y equipo, tú vas los 700.000 que habíamos dicho al principio, más los intereses de 50.000, más los 15.000 de la provisión por desmantelamiento y te va a quedar 765.400. ¿Se Profe, entiende? una pregunta. Ahí Que yo no entiendo muy bien por qué esos 100.000 como que no se le agregan los intereses. Si al final yo pedí un préstamo por 800.000 y, Ajá. o sea, yo me gasto los 800.000 en lo que yo quiero, pero al final el préstamo lo hice por esa cantidad de plata. Entonces, lo que yo entiendo es que, o sea, lo que pienso en verdad es que el banco como que no le debiera importar en que yo me gasto la plata, sino que yo le No, debo...
Buena pregunta. No es que el banco le descuente los intereses. El banco te cobra 4.800. Solamente que la empresa va a agregar 4.200 al valor de la propiedad, planta y equipo y va a llevar 600 como un gasto a resultado. Porque tú dices, pagaste los intereses y no hiciste nada, es todo un gasto. Pero tú vas a decir, no, pues, yo pagué intereses, solamente que ocupé 7/8 del préstamo para construir una fábrica. Así que los intereses que genere ese préstamo son un costo de construir la fábrica. Lo que pasa es que pedí 100.000 por si acaso y el por si acaso te costó un gasto de 600 en el estado de resultados. ¿Entiendes? Como que al revés, si tú fueras el gerente de operaciones y dices, oye, yo construí la fábrica, tú dices, ese gasto no es mío, ese gasto es de finanzas porque finanzas pidió más plata. No es mi culpa. No me pueden cargar un activo más pesado en el sentido que vale más dentro del balance por culpa de que finanzas pidió más plata de la que necesitábamos. O por el contrario, finanzas pidió 800 porque el presupuesto era de 800, pero dadas las gestiones del gerente de operaciones, la terminamos construyendo por 700. Es obvio que no lo pueden castigar, bajó los costos, debería ser felicitado, no castigado. Ya, pero una última pregunta. ¿A esos 100.000 que sobran se le agregan los intereses o no? Sí, claro. O sea, no, wait. El efectivo no, porque el efectivo vale lo que vale nomás. No es un activo que pueda capitalizar el costo de los intereses. Ya, gracias. Profe, Ujú. el valor de los ajustes que necesitó el terreno, ¿por qué no van? No, si van, po. El terreno necesitó 39.000 en ajuste, lo compré por 150, por eso que lo contabilizamos arriba por 189. Ah, ya. ¿Sí? Profe, Ujú, Trinidad. entonces los intereses que se devengan o sea, los intereses que salen de los 100.000 que no se incluyen en la propiedad, planta y equipo, hay que Ujú. ponerlo como un gasto financiero nomás. Sí, claro, un gasto financiero, claro, gasto por intereses. Ah, ya. Muchas gracias. O sea, porque miren, esto es buena pregunta la de Trinidad. Hacia el final, esto va a ser una diferencia. Yo le agrego valor a la propiedad, planta y equipo. Cuando se gaste la propiedad, planta y equipo, ¿cómo se va a llamar ese gasto? Depreciación. Depreciación. Ya, la depreciación, ¿es parte del negocio o no es parte del negocio? No es parte. Ustedes compran un auto para hacer Uber. Lo O sea, que si se hay que hacer los deprecie el auto, costos. ¿es parte de su negocio o no? ¿Sí? ¿No? Tal vez, depende. ¿Qué creen ustedes? Ustedes están sentados en la silla y movimos los micrófonos, se depreciaron. ¿Eso es parte de hacer la clase o no? Sí. Listo, ya. Entonces, la depreciación, y fíjense que eso lo va a distinguir del deterioro, que es lo más complejo de entender, al menos en el capítulo. La depreciación es algo que ocurre habitualmente por el uso de los activos, por la obsolescencia, por el paso del tiempo o por un conjunto de todas. Entonces, tú esperas que los activos se deprecien regularmente si los usas. No es que tú digas, oye, no, cayó un rayo y se quemó el activo, se incendió, hubo un desastre en Chernobyl, entonces ya no puedo ocupar mi fábrica porque hay radiación, etc. Tú no esperas que ocurran eso, entonces el deterioro se refiere a que se rompió por algo, tu plantación murió por una helada o por una sequía o por una ola de calor, pero no es porque tú le estás sacando el jugo en el fondo, estás generando los beneficios con el activo. Entonces fíjense que la depreciación es un gasto y es parte de la operación habitual del negocio, por lo tanto cuando yo calculo la utilidad operacional, debo haber restado la depreciación. ¿Los intereses son un gasto operacional? ¿No? No. ¿Qué tipo de gastos son? Financiero. Tiene que ver con otra responsabilidad dentro de la empresa. Entonces tú puedes decir, oye, mi negocio es súper bueno, operacionalmente gana plata. Me pasaba ayer que estaba en una reunión con una empresa que se dedica a los strip centers. Decía, sí, tu negocio es bueno, operacionalmente gana mucha plata, pero toda esa plata se va en los intereses y ahí pierde plata. Por lo tanto, ¿cuánto le queda a los accionistas?
Si los intereses son más que la utilidad operacional, ¿cuánto le queda a los accionistas? Nada, listo. Entonces tú dices, ya, pues como los accionistas, usted es accionista, ¿a quién echan? Tienen que echar a alguien porque no les llega ni un dividendo. Es un asco el negocio. Escojan a quién echar. ¿Qué gerente echan? De finanzas. De finanzas, es culpa de él. Los intereses son muy altos. No voy a echar al del mall porque el mall genera utilidades. Después podemos discutir mucho más, que es lo que vamos a hacer hacia el final del curso hoy, es que genera poco, genera mucho. Pero aquí hay que buscar responsables. Si en el fondo se están fumando la plata de los accionistas, no llega nada, chao, un negocio horrible. Entonces, por eso que no es trivial si tú le incluyes dentro del valor de la propiedad planta de equipo, porque eso tiene que ver con una decisión de operación, de construcción, un flujo distinto a una decisión de financiamiento, que es el gasto por los intereses. ¿Se entiende? Entonces es sumamente importante para el cálculo de la utilidad operacional, del flujo de caja operacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Listo. Entonces, fíjense este problema. Tú tienes, lo voy a poner en la pizarra. Ecuación contable. Tú tienes un pasivo, voy a poner aquí el tiempo, esto esté igual a 0 y este es el siguiente año. Tengo un pasivo que es la provisión por desmantelamiento que vale 15.000. Tú dices que hoy día debería pagar 15.000 para desarmar la fábrica, pero probablemente en 30 años más eso sea más o menos plata. Más plata. Listo. Después vamos a hacer el cálculo matemático y todo, pero digamos que es más plata. Por último, por la inflación. Entonces nosotros decimos, mira, el siguiente año vale 15.090. ¿En cuánto cambió el pasivo? El 90. El activo. Wait. ¿En cuánto cambió el activo? Primero entonces vayamos en el activo. El 90. ¿El activo? O sea, si es que aumenta el pasivo, debería aumentar también el activo de propiedad planta equipo, ¿no? No. Porque fíjate, el que suba o baje eso, ¿es necesario para que funcione la fábrica? O sea, habíamos quedado que sí, pues. No. Porque puede ser que algún día como... Antes de que la fábrica esté funcionando, sí o sí. Pero cuando está funcionando, no tiene que ver con eso. Tú ya tienes la fábrica funcionando, puesta en marcha, de ahí en adelante no puedo seguir dándole costo, porque si no en el fondo nunca voy a llevar gastos. Eso es de los casos de fraude contable, capitalizan todos los costos y dicen, no, no he gastado, estamos haciendo un negocio. ¿Qué negocio? No, no sabemos, pero a futuro no funciona así esto. Oye, la fábrica nunca queda en marcha, pero ¿cómo está generando electricidad? Está haciendo sillas, no sé, computadores, ya está en marcha, no puedo seguir capitalizando los costos. Porque si no, le quito al estado de resultados para que las utilidades se vean fraudulentamente más altas de lo que son. ¿Y ese aumento sería un gasto que... Ya, eso es que justamente quiero ir a ese punto. ¿Cuánto aumentó el activo? Nada, listo. ¿Cuánto aumentó el pasivo? 90. 90, listo. Entonces, como el activo no cambió y el pasivo subió, ¿qué debe haber pasado sí o sí? Un gasto. Bajó el patrimonio. Ya. Tengo dos opciones para que baje el patrimonio. Un gasto o que los accionistas se lleven dividendos para la casa. ¿Los accionistas se pagaron dividendos? Listo, eso es un gasto. Pues la definición del gasto es una disminución del activo, control de la semana pasada, o un aumento del pasivo no explicado por un retiro de los accionistas. Entonces tú dices, ya, gasto, no hay de otra. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, el siguiente año es 15.090 o el mes o el, no sé, trimestre, lo que sea que la empresa hace esta actualización. Después va a ser 16, después va a ser 18, 20, 25, 32, 40 hasta que llegue a 50. Bueno, todo lo que vaya subiendo eso es un gasto en el tiempo. Y es un gasto financiero sobre todo, pero eso ya es más complejo, lo vamos a ver cuando veamos valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Solamente queremos plantear que sube o baja cumple con la definición de activo pasivo. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Yo, profe, chiquitita, o sea, cuando ya terminamos las construcciones,
El activo como que quedó, el activo del PPE quedó ahí tal cual, no se mueve ya. Tal cual. Ya, O sea, podrían ocurrir otras cosas. Por eso, fíjense, la clase está desarrollada en una secuencia lógica. Al principio ya me compro una silla, es fácil ya. Hicimos, me construyo una silla, es algo más complejo. Y ahora vamos a decir, me siento en la silla. ¿Qué le pasa cuando me siento en la silla? Se deprecia. Listo. Entonces ahora vamos a ir a depreciación. Después vamos a decir, oye, mira, van a pasar 5 años y la silla tengo dos opciones. O la boto y me compro otra, o la puedo, no sé, retapizar, etcétera. Y ahí vamos a ir a lo que creo que es por donde iba la pregunta, ¿qué pasa si le agrego más al activo después de que producía? Tipo, tengo una casa de 2 pisos y le construyo un tercer piso, pero es más complejo. Hacia el final de la clase vamos a llegar a ese punto. ¿Sí? Entonces, se desgasta la propiedad planta de equipo. Nosotros vamos a separarlo en dos tipos de propiedades planta de equipo, las que se deprecian y las que no se deprecian. Las que no se deprecian fundamentalmente es por dos razones. La esencial es que tiene una vida útil indefinida. Entonces tú dices, los terrenos es siempre lo más obvio. ¿El terreno va a durar para siempre? ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Sí, profe. ¿Sí? Es Los terrenos indefinido. nunca No desaparecen. sabemos. No sabemos. Ya, eso es mejor. ¿Se entiende? Entonces uno dice, no sabemos si es para siempre. Algún día quizás van a desaparecer, pero no sabemos cuánto. No sabemos si en 200 años, en 500, en 70.000, no sabemos. Entonces su vida útil es indefinida. No es infinita, es distinto. No es que dure para siempre, dura hasta que no sabemos. ¿Ya? El resto de los activos tiene una vida útil finita y ojo que hablamos de vida útil económica mientras la empresa lo use. Uno dice, oye, la silla 5 años o 10 años, lo que sea, la silla no se va a deshacer en el aire, pero la empresa tiene un tiempo. Entonces la empresa, por ejemplo, con los computadores, muy típico en la oficina, la empresa ocupa los computadores. Bueno, si eres de diseño, de arquitectura, menos tiempo, pero 5 años, digamos. Y a los 5 años entonces uno va a decir, listo, pues ya chao, no los voy a ocupar más, los voy a botar, los voy a regalar, los voy a vender, lo que sea, pero 5 años, no quiere decir que el computador desaparezca en el aire en 5 años, esa es la vida útil real, digamos. Aquí es la vida útil económica y la empresa normalmente dice, nosotros esperamos que genere durante tanto tiempo y definen su vida útil económica. ¿Sí? Ajá. Pero entonces, lo de vida útil indefinida no se le asocia igual a un valor residual. Es que no se deprecian, ¿para qué le voy a asociar un valor residual? Vamos a ir hacia eso, pero no se deprecian. O sea, por eso que mejor ejemplo es los terrenos. Pero al tiro, clásicamente uno dice, no, mira, y mi familia tiene un campo y plantamos palta, y la palta, pero chupa agua como loco y secó todo y ya no podemos plantar nada. O pino en el sur. Ya, no puedo plantar nada más. ¿Puedo hacer alguna otra cosa con el terreno? ¿Qué? Listo. No pierde valor. Una de las razones para que un terreno no se deprecie, no es, además de que su vida útil es indefinida, es que no pierde la capacidad de generar beneficios económicos futuros. Me cambio de negocio, pero igual puedo seguir haciendo otras cosas. Y si tú construyes un edificio, podrías botarlo y plantar lechugas de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, por eso que el valor del terreno más o menos se conserva en el tiempo, por eso no se deprecia. ¿Sí? Podría deteriorarse que algo más sofisticado, pero no depreciarse. Pero, por ejemplo, ¿existe alguna posibilidad que se pueda depreciar de alguna forma? Vamos hacia allá. Los terrenos agrícolas no. Porque a veces el entorno, ya sea social o económico, puede hacer que el mismo terreno se pueda depreciar. Sí, pero eso no es depreciar. Tú te compraste una casa en un barrio que era súper bueno y se instalaron los narcos. ¿Qué pasa con el valor del terreno? Cae, ya. ¿Tú esperabas que pasara eso? Listo. Entonces eso es deterioro. La depreciación es lo que tú esperas recurrentemente. Entonces, oye, yo quería ir se iba a venir una estación del metro, etcétera, pero después no, cambiaron el trazado, se saltaron esta parte y ya no funcionó nomás. Bueno, podría ser que el barrio se puso malo, que te pusieron un basural, que se hizo una fisura en el terreno, que se descubrió no sé qué cuestión abajo, contaminante, etcétera, y chao, hay que irse. No, y no hay de otra. Pero eso no es lo que tú esperabas. Por eso que
aquí no es como que, oye, esto siempre hay que clasificarlo así, sino que con el espíritu que tú tengas te va a dar la política contable. Por eso que uno dice, oye, el terreno puede ser 5 activos distintos. Para una constructora, ¿qué serán los terrenos para una constructora? Inventario. Pero para una empresa como la universidad es una propiedad planta de equipo. Pero para el Parque Arauco una propiedad de inversión. Pero si quedara en Colombia para Ripley lo mostramos, o la Polar en la ayudantía, es un activo disponible para la venta. Y eventualmente vamos a decir, si no lo compramos, pero lo arrendamos por un plazo muy largo, capaz que tengo el derecho a uso, que es una cosa súper parecida, pero no soy el dueño del terreno. O sea, podría ser 5 cosas distintas, depende del espíritu con el que yo lo tengo. ¿Se entiende? Entonces, agrícola no se deprecia. Cementerio, clásico. Oye, es que yo puedo meter una cantidad limitada de personas al terreno del cementerio, después ya no hay más espacio. Ya. ¿Cómo genera ingresos el cementerio? Vendiendo parte de su terreno, o sea, como Vendiendo arrendando. parte de su terreno, cierto. Entonces, ¿el terreno qué es para el cementerio? ¿Inventario? Inventario, perfecto. Si no te vende el pedazo de terreno, entonces, ¿qué hace? ¿Lo puedes repetir, por favor? Si no te vende el pedazo del terreno, ¿cómo genera el ingreso del cementerio? Piénsenlo igual que una casa. Si ustedes no la compran, ¿qué hacen? Arrienda, listo, te arrienda. En ese caso es más sofisticado, semana siguiente, pero va a ser una propiedad de inversión. En ningún caso es una propiedad planta de equipo. Los espacios comunes quizás son propiedades planta de equipo, pero ahí siempre es dueño el cementerio, entonces no se deprecia. Por lo tanto, de nuevo, chao, ni los cementerios ni los terrenos agrícolas se deprecian. Los basurales quizás es de los únicos ejemplos que uno podría decir se deprecian. Es cierto que, por ejemplo, las empresas mineras a veces dicen, oye, yo tengo una pertenencia minera y se va agotando. Lo que pasa es que tratan el recurso natural como un terreno. Pero nosotros ya dijimos que el terreno es distinto a los recursos naturales que haya sobre el terreno. Entonces, los basurales sí, porque tú dices, mira, si yo soy el dueño del basural, ¿le puedo echar infinita basura? No, se agota, por lo tanto podríamos depreciar el terreno. Oye, aquí caen 500.000 toneladas métricas de basura y nada más. Y hasta ahí llegó, ¿se entiende? Que yo pueda ir mejorando, por ejemplo, me preguntaron recién, oye, el relleno sanitario, si yo puedo quemar basura, en especial mientras más tecnología haya, quizás pueda aumentar de valor el terreno porque me va dando más espacio. Ya bueno, es que si yo puedo meter eso en el cálculo, quizás la vida útil es más larga y lo voy a depreciar por más, pero algún día se te va a agotar. Si puedo sacar tanto, o puedo deshacerme de tanta basura como la que estoy metiendo al terreno, entonces su vida útil es indefinida y por lo tanto no se deprecia. ¿Se entiende? Por eso que se vaya a depreciar un terreno es un caso muy, muy, muy específico. O que la empresa esté haciendo algo que contablemente es lo más simple en el caso de las mineras, pero es porque no existe una norma de recursos naturales decente. Nada más. ¿Sí? Entonces, para nuestros efectos generales, terreno nunca se deprecia. Ley de oro. ¿Sí? Entonces, fíjense que la depreciación es el desgaste por el uso regular, digamos, o habitual o normal del activo. No siempre debe ser lineal. Por ejemplo, ustedes tienen un iPhone. ¿En qué momento del tiempo se deprecia el iPhone lo más? ¿Por qué en unos 2 años? Perdón, ¿está prendido el micrófono? Ahí sí. Pero la batería la cambio, ¿no? Profe, yo creo que es cuando sale uno nuevo. Eso, cuando salga uno nuevo. Pero es bueno que hayamos planteado las dos visiones, porque fíjense que una parte del valor del iPhone proviene de usarlo, la otra parte proviene de la novedad. Entonces la novedad dura mucho menos que el iPhone, ¿entiendes? Solo hasta que salga el nuevo iPhone. Entonces con los equipos de tecnología te sucede eso. Es probable que quizás de los beneficios económicos que una parte es la novedad sea el 70% al principio y después te queda el 30%. Entonces después si no muere la batería, no sé, los teléfonos que sacó Google durante un tiempo, así duraban, no sé, 10 años. El profesor Valenzuela lo tuvo como hasta el año pasado y se lo había comprado el 2008.
Entonces, es una cosa ridículamente larga. Ahora no es negocio hacer eso. Tienen una obsolescencia programada y por eso que hay un contrato de 12, 18 meses para que todos vayan cambiando esto. El negocio está en no ponerle USB a la versión 1, después ponerle USB, que el cable, etcétera. Entonces, para que tenga que seguir comprando permanentemente. En ese sentido, tú dices, hay un tiempo en el que se va a depreciar por su uso y hay otro que se deprecia por obsolescencia natural, digamos. ¿Se entiende? Entonces, quizás la depreciación lineal, que quizás es la más fácil y la más utilizada, no representa bien ese patrón de consumo. Algunas de las que deberían haber leído en el capítulo, oye, podría ser de saldo doblemente decreciente. Al principio se deprecia súper alto, el doble al principio. Podría ser suma acelerada de dígitos decreciente. Al principio de precio el 40%, después el 30%, después el 20% y después el 10%. Una cosa así. ¿Se entiende? Entonces, Profe, ajá, ¿qué pasaría en caso de que tener un terreno y que el terreno, en vez de depreciarse, aumente su valor? ¿Cómo lo es un buen contabilizaríamos? caso para el Marte. Porque el terreno sube de valor. De hecho, nosotros leímos esa noticia que habían subido 218% en promedio los terrenos en Santiago en los últimos 10 años. Es probable que pase eso. Lo que pasa es que requiere una definición más allá. Ya. Su casa Entonces, probablemente subió de valor. ¿Cuánto subió de valor? No sé. ¿Cuántos de ustedes han llamado a un tasador? ¿Cuánto llamarían un tasador de una casa o un departamento? Quisiéramos vender. Eso. ¿Y ustedes quieren vender su casa? Mientras tanto no, pero cuando lo quiera vender, no sé, tuvo una emergencia médica, etcétera, en ese momento van a llamarlo. Entonces, mientras tanto sospechamos que subió de valor, pero no. Entonces diría que si alguien ha llamado a un tasador, al menos lo son menos. Por eso que el modelo de revaluación existe, lo vamos a ver el martes, pero no todas las empresas, las menos revalúan sus propiedades, planta y equipo, porque su intención no es revaluarla. O sea, por eso discutíamos Metrogas al principio. Capaz que Metrogas sí te va a revaluarla porque el Estado le deja ganar el 11% de rentabilidad sobre el valor. Si subieron de valor su activo, ellos quieren ganar el 11% de algo más alto, una decisión de negocio. Pero si yo llamo un tasador o no llamo un tasador, ¿les va a gustar más su casa o su departamento? No. No, me gusta. Si vale 100 o si vale 300 o vale 50, me da lo mismo, me gusta, ¿no? Entonces es irrelevante para el negocio. Para muchos negocios, la universidad no va a llamar cuánto valen los micrófonos, no, piensen esto para las pymes, porque siempre quizás hablamos de empresas demasiado grandes. Las pymes, sobre todo, la IFRS para pymes son harto más simple que la IFRS full que nosotros vemos normalmente, por una razón. La pyme siempre le falta plata, siempre, en especial las micropymes. Entonces tú dices, oye, llamen un tasador, no existe, con suerte llego a fin de mes, estoy tratando de no despedir a la gente, voy a andar llamando un tasador. Entonces, la IFRS pymes dice, mira, hágalo con un esfuerzo posible, o sea, que no sea un esfuerzo desmesurado. Siempre dice, tengo un límite. Oye, claro, si yo voy a mandar a tasar todas estas cosas, me voy a demorar 8 meses, etcétera. 8 meses después entrego los estados financieros y ya estoy quebrado. Es muy tarde. Tengo algo que tiene que ver con la oportunidad, que la información llegue oportunamente a la empresa, a las personas, al banco, etcétera. Por otro lado, las pymes sobre todo les cuesta mucho más hacer todo. No tienen un batallón de personal, un departamento de contabilidad. No existe el contador, el gerente de administración y finanzas y ese la hace de todas, de recursos humanos, de finanzas, de tesorería, de contraloría, de control de gestión, de inteligencia de negocios, todas. Y esa es la verdad. Y ojalá sea un gerente y si no sea el mismo dueño encargado de todo. No, chao. Entonces, en esos casos debe ser mucho más simple. Si los terrenos es probable que se revalúen, en especial si no son propiedades planta de equipo. Si, por ejemplo, tú te dedicas a arrendar el terreno, entonces, en ese caso, se debe revaluar persistentemente, pero ahí ya no es una propiedad planta de equipo, porque tu fin no es productivo ni administrativo, sino que es arrendarlo, y eso es una propiedad de inversión. Siguiente semana. Porque, o sea, hasta ahora igual lo podríamos considerar como inventario en ese caso, ¿no? El terreno. Si me dedico a arrendar terreno, ¿el terreno para mí no pasaría a ser como un inventario? ¿Lo va a vender en el corto plazo?
Sería un inventario si tú lo vas a vender, porque de hecho la definición del inventario es lo que se vaya a consumir o vender en el curso habitual de las operaciones. Entonces, tú construiste un mall sobre un terreno y no pienso vender el mall. Por eso que dijimos operaciones descontinuadas. Chuta, ¿sabéis qué? Tenía problemas Ripley y le vendí mi parte a Cencosud. O Cencosud me compró mi parte y quedamos a media con el Parque Arauco. Esa es la transacción. O yo fui y ya no quiero seguir en este negocio del mall, no quiero ir a regiones, quiero concentrarme en los activos de mayor tamaño, pero no pensé en el principio que yo quería venderlo, quería arrendárselo a los locatarios forever, pero de repente cambió de negocio. Bueno, eso es un cambio de espíritu, ¿se entiende? Por eso que clasificamos esas operaciones discontinuadas o activos disponibles para la venta. Profe, una consulta. Ajá. Si es que hay harto inversionista o accionista dentro de la propiedad de inversión, se Ajá. sigue tomando como propiedad de inversión, ¿cierto? Sí. Da igual cuántas personas tengan acciones dentro de lo que se gane arrendando o lo que sea. Sí, porque estás pensando como en un fondo de inversión. Claro, como, no sé, yo podría hacer una sociedad con mi familia, comprar un terreno y hacerlo como fondo de inversión, todo ese arriendo, y seguiría siendo una propiedad de inversión para todos nosotros, ¿no? Para el fondo de inversión, po. Lo que pasa es que, por ejemplo, si ustedes se quisieran retirar, y algo que vamos a discutir bastante más adelante en activos financieros, si alguien se quiere retirar no puede hacer nada porque no podemos vender el terreno completo solamente porque una persona se quiere retirar. Por eso creo un fondo de inversión, que en el fondo dijeron ya hay que poner 1.000 millones, cada uno puso 1 millón y vendimos 1.000 cuotas. Entonces, en vez de vender el terreno para pagarle a alguien 1 millón, que es el 0,1% del fondo, él agarra su cuota y se la vende a cualquier persona. Entonces, así no tengo que vender el activo generador de flujos, mejor. Y ahí es cuando típico que pasa que se lo venden a alguien que tiene otra forma de hacer las cosas y empiezan los problemas de quién se lo vendiste y todo eso. Bueno, es que depende si alguien tiene más cuota o acción en el fondo o no, tiene lo que llamamos control. Quizás si tiene una cuota y alguien tiene, no sé, pues 800 cuotas, tiene el 80% y chao. Claro, ya. No tiene ese problema. Por eso también ahí depende ya más legalmente. Si la estructuraron con una sociedad anónima abierta, eso te puede pasar cualquier día. Clínica Las Condes. Silvia Carlesi dice, oye, me cae mal el presidente del directorio, los médicos están haciendo esto como quieren los médicos, por lo tanto financieramente no es un negocio tan rentable como debiese ser la Clínica Las Condes. Le ofrezco comprarle a todos sus acciones a un precio que es 30% por arriba de mercado hasta que consiga más que el 50%. Dicho y hecho, como me están ofreciendo un 30% extra, todos empezamos a vender de a poco y de repente consiguió el 51%, listo. Te va y esto se acabó, se corta estos gastos, la empresa es mía. Que nosotros opinamos distinto, ya ustedes voten, 49-51, listo. Claro. ¿Se entiende? Entonces, eso es más fácil que pase lo que tú dices, así como que echen Steve Jobs de su propia empresa cuando una sociedad anónima abierta, lista en bolsa, entonces cualquier persona podría entrar a la propiedad de la empresa. Cuando una sociedad anónima cerrada, una limitada, una sociedad por acciones es bastante más complejo. Ahí depende de lo que digan los estatutos, en ese caso del fondo, o si hay un management commitment. Por ejemplo, ya, yo tengo una super empresa tecnológica. Pensemos Corner Shop. Ya viene, Walmart en principio, después Uber y compra Corner Shop. Ya, si yo le vendo a la empresa y se van todos los gerentes de la empresa y los fundadores, la empresa no vale nada. Lo que yo le estoy comprando es el know-how, las relaciones, el clima laboral, etcétera. No le estoy comprando la aplicación no vale los 400 millones de dólares. Entonces es todo lo que viene. En ese caso, cuando se hacen esas compras, tú por contrato le dices a los fundadores, por ejemplo, que será el gerente general, etcétera, te tienes que quedar por tanto tiempo dentro de la empresa, porque si no, se sale él y muere. ¿Se entiende? Vale, Entonces, profe. eso es más que contable. Diría que depende de la estructuración de la sociedad. Vale, muchas gracias. No hay de qué. Entonces, depreciación es como si tú dividieras la inversión a través del tiempo. Por ejemplo, tú compras un computador, 500.000 pesos, dura 5 años y digamos que después lo voy a regalar nomás. ¿Sí? Porque
fíjense que uno diría, oye, después de 5 años el computador no se funde, pero podría ser, me da lata transportarlo, me da lata llevarlo a cualquier parte, no lo puedo botar a la basura, me da lata. Pero ahí ya está el desmantelamiento, hoy habría que transportarlo, un punto de reciclaje, eso vale algo. Entonces, en vez de que te entre caja por venderlo por algo, no, me da lata venderlo. No, nosotros vamos a perder un día en tratar de venderlo y eso es muy caro para el negocio porque paramos las operaciones. Listo. ¿Qué hace la empresa? Normalmente lo dona una fundación, el activo sigue estando bueno, quizás para tus propósitos esté un poco obsoleto, pero quizás para una biblioteca funciona súper bien, y entonces vienen un día que no funcione la empresa, nos usa un domingo y se llevan todo, listo, y lo cambian. Entonces uno dice, mira, yo lo compré originalmente por 500.000, dura 5 años, no voy a recuperar nada al final, los voy a donar, cero valor residual. Se deprecia 100.000 por año. Pero fíjense, ¿cuánta caja sale mientras el computador se deprecia? Cero. Entonces, eso va a ser un problema cuando hagamos flujos de caja en la segunda parte del curso. Pero uno dice, yo no necesitaría tener plata, pero sí debe ser un gasto, porque si yo no alcanzo a generar ingresos al menos de 100.000 y pasan 5 años, ya no tengo computadores. Hasta ahí llegó el negocio y chao. Entonces la depreciación es la distribución de esa inversión, que insisto, no es una salida de caja, pero te está recordando que si tú no alcanzas a generar al menos 100 lucas por año, no voy a poder comprar nuevos computadores, reemplazar el activo. Y hasta ahí llegó la empresa. Y en general, por eso hablamos de la hipótesis de la empresa en marcha, la empresa no quiere morir ahí. Entonces la depreciación distribuye justamente a través del tiempo la inversión para que la empresa se vaya preparando y no sea 5 años, oh, murieron todos los computadores. Sí, pues eso fue lo que te dije. Se murió 100 lucas el primer año, otros 100.000 pesos el segundo, y se fue muriendo lento, pero no digas que no te avisamos. ¿Se entiende? Entonces, esa distribución a través del tiempo es la depreciación, pues, y lo que decíamos al principio, debe ser recurrente, le pasa normalmente. No es anormal, no es que explote una planta nuclear en Chernobyl y entonces no puede ir a rescatar nada. ¿Se entiende? Porque además fíjense en esto. Las sillas en las que están sentados, cuando dejen de funcionar, se rompan, ¿van a valer algo? Sí. ¿Qué va a valer? Ya, las partes, el fierro, digamos. Listo, ya. Si se incendia la sala y se pierden todas las sillas, ¿cuánto voy a recuperar? Cero. Bueno, yo no esperaría que pase eso. Si se deprecia, se va a depreciar hasta el fierro y el fierro lo voy a vender y voy a recuperar 5 lucas. Si explota, si es una planta y nadie puede entrar nunca más a Chernobyl, listo, no puedo recuperar nada. Entonces el deterioro es anormal, tú no esperas incorporarlo como en la cotidianidad de tu negocio y podría comerse inclusive el valor residual de un activo. ¿Se entiende? Miren, en la nueva versión del capítulo incluía así como cosas más en Chile. Por ejemplo, Hidroaicén. Tú empezaste a hacer unos estudios gigantescos para hacer una central en el río Báquer, que era una cosa brutal y a generar electricidad. $1.000 millones de inversión. Pascualama, una mina que quedaba entre Chile y Argentina de oro, que Barrick Gold invirtió una cantidad brutal, pero nadie la quería porque se iba a hacer que los hielos se empezaran a derretir y los icebergs, era todo un problema ambiental. Tú podrías decir, oye, si yo hago una inversión, algo voy a recuperar, pues, pero como se te pusieron las comunidades y al final hasta que el juez, creo que en la Corte Suprema dijeron ya este proyecto ya nunca más va, entonces ¿cuánto voy a recuperar? Cero. ¿Entiendes? Fíjese que físicamente uno diría, oye, estoy tan peleado con el proyecto que ni siquiera me da para ir a buscar algo. Chao, nunca más volvamos. Eso hizo Barrick, Canadá. Chao, nunca más vuelvo a Chile. ¿Se entiende? Entonces podría ser que el deterioro consuma inclusive recursos más allá de que lo que hace la depreciación. Entonces, típicamente los activos que no se van a depreciar son los terrenos, son las construcciones en curso, son los activos de patrimonio cultural. Construcciones en curso porque si estoy construyendo un edificio todavía no está operativo, o entonces, por el contrario, sube de valor. Pero no solamente si son edificios, por ejemplo. Podrían ser perfectamente plantaciones. Por ejemplo, que algo que veíamos con la primera sección en la mañana,
las preguntas de alternativas 3 y 5 del capítulo 12, al final del capítulo, está mala la respuesta. Pero la 3 es una buena pregunta del esperado de lo que nosotros necesitamos en el control de ejercicios, por ejemplo, en la prueba. Entonces la empresa dice, mira, tenemos una empresa que compró un terreno y plantó almendros. Entonces plantó 2000 almendros. ¿Esos árboles serán un activo biológico o una propiedad planta de equipo? Puede ser una propiedad, o sea, un activo biológico porque tiene que crecer, madurar hasta que finalmente te entregue la almendra. Ya, pero ¿qué quiero hacer yo con el almendro? Sacar almendras. Siga su ciclo. Sí, pues, pero cuando sea un almendro gigante, ¿qué hago? ¿Vender qué? Almendra, el micrófono. Entonces, voy a vender la almendra. Yo quiero vender el árbol, el almendro. Ya, pues entonces el almendro es una máquina de generar almendras. ¿Qué clase de activo será? Propiedad planta de equipo. Pero tú puedes decir, no, pues yo soy un vivero, me dedico a hacer crecer y después los trasplanto a campo y se los vendo. O soy una forestal, lo hago crecer y después lo talo como madera. En ese caso sería un activo biológico. Mismo árbol, pero con distinto espíritu. Entonces, en ese caso uno diría, oye, mira, las construcciones en curso podría ser mientras yo estoy haciendo crecer hasta el tamaño óptimo económico, porque digo, oye, si mide 2 metros no me sirve, tiene que medir 10 metros, anda a saber tú. Bueno, en ese momento no se deprecia la construcción en curso, ¿se entiende? Y eventualmente los activos de patrimonio cultural que se hubieran reconocido como propiedades planta de equipo, que creo que es el menor de los casos, diría que prácticamente nunca se reconocen de esa forma. Entonces, porque uno dice, mira, la Mona Lisa o la máscara de Tutankamón, en el fondo tienen características físicas, pero su valor no proviene de eso. Entonces, quizá donde se han visto algunos casos es para la NIC del sector público, en el fondo, si yo tengo el Pantenón o tengo el Coliseo Romano, entonces uno dice, oye, pero el Coliseo Romano se está cayendo a pedazos. Entonces, físicamente, diría muchas comillas, se deteriora. Pero pierde valor, ¿por qué no? Es cierto, o sea, pierde materiales, pero gana valor cultural, porque mientras más esté cerca de derrumbarse, ¿qué pasa? Más gente va a querer ir, y por lo tanto, claro, el material baja de valor, pero el valor cultural, digamos, sube. Por lo tanto, en el neto es probable que suba de valor y no que baje de valor. Entonces, por eso, en general los bienes de patrimonio cultural, la mayor parte de los museos, de las bibliotecas, insisto, de los gobiernos o los estados a través del mundo, cuando presentan su contabilidad, los clasifican como activos intangibles. Pero si tú lo presentaras como propiedad planta de equipo, también es súper poco probable que se deprecie. ¿Sí? Entonces, propiedades planta de equipo se rigen por la NIC 16, su vida útil puede ser indefinida como en los terrenos, finita como en el caso de los aviones. Probablemente valgan algo al final de su vida útil, por eso que el valor residual es positivo. Los activos intangibles sería distinto, se rigen por la NIC 38 o la IFRS 3. Su vida útil podría ser indefinida como las marcas, podría ser finita como una licencia de un software de computador, o podría ser infinita si es que tú tienes un derecho perpetuo. Por ejemplo, el derecho de extracción de agua o de regadío. Oye, mientras no se seque el río, el derecho dura para siempre. Tiene que ver mucho con los recursos que sean renovables. Tú tienes derechos de extracción de pesca, entonces esas cuotas de extracción de pesca es un activo intangible. Tú tienes el derecho sobre un espectro radial para siempre, no por un tiempo limitado, entonces infinito. A diferencia de las propiedades planta de equipos que sí tienen activos, que no tienen activos, que tengan vida útil infinita, los activos intangibles sí podrían tener vida útiles infinitas. Probablemente tú dices, oye, cuando se acabe la licencia del software, ¿cuánto vale? Cero. Entonces lo que uno dice presumiblemente es nulo, con excepción de algunos casos. Por ejemplo, las concesiones, tú dices, el Estado le dice a Autopista del Sol,
tienen que construir esto y pueden cobrar peajes por los próximos 30 años. Después de 30 años, la autopista es mía. Entonces tú invertiste 200, 300, 400 millones de dólares en construir una autopista hasta San Antonio y después el Estado te la va a quitar por cero. Entonces el Estado como que les paga un valor simbólico. Dice, mira, yo te aseguro que en 30 años te la recompro por $1.000.000. Es súper bajo comparado con la inversión inicial, pero podría haber un valor positivo. Si no son las concesiones, probablemente todo el resto de los activos se presume que el valor residual es nulo para el intangible. ¿Sí? Recursos naturales que tienen una cosa así bien piñufla en la IFRS 6 es mucho más complejo. Por eso las normas no se han tratado de ir por el área de los recursos naturales. Tú tienes un yacimiento petrolero. ¿Es renovable o no es renovable? No, ¿Por qué no? porque necesitan millones de años como para volver a crear. Pero se pueden renovar. Lo que pasa es que el tiempo es muy largo. Los fósiles algún día van a volver a ser petróleo. Entonces uno dice, ya, en ese caso supongamos que no es renovable, pero tú tienes un bosque, ¿es renovable o no es renovable? Si lo talo, ¿puedo volver a plantar? En un tiempo decente, no en millones de años. Entonces como que no sé cuál es la vida útil. No es ni finita, ni infinita, ni infinita, como que no se puede saber, no, depende de cada uno de los recursos naturales. Entonces, lo que sí podemos saber es que si tú tienes un pozo petrolero y se seca, ¿cuánto vale? 0, listo, es nulo. Entonces, por eso que los recursos naturales son un área bien compleja, porque tienen algunas características de los activos intangibles y tienen otras características de las propiedades planta y equipo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, el desgaste para las PPE son depreciación, para los AI es la amortización intangible, para los recursos naturales el agotamiento. Pero en el fondo es lo mismo, es que se vayan consumiendo los beneficios que yo esperaba que me diera el activo durante el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo depreciar? Nosotros nos vamos a concentrar fundamentalmente en dos métodos, el método lineal y el método de las unidades producidas. Tenemos el costo, todo lo que hemos estado discutiendo en las últimas clases, cuánto debería incluir, si incluirlo o no dentro del valor inicial. Después voy a determinar el valor residual, valor de rescate o valor de salvamento, porque algunos me preguntaron por correo, es exactamente lo mismo, son sinónimos, así como existencia e inventario, es lo mismo. El valor residual es lo que tú esperas recuperar del activo cuando ya no te funcione más, al final de su vida útil económica. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros decíamos de los fierros, lo que voy a sacar de los chips de oro, de cobre, etcétera, ese es el valor residual. La vida útil económica es durante el tiempo que uno espera ocupar el activo. ¿Se entiende? Quizás después de eso no. Sobre todo, fíjense en los animales quizás. Si tú tuvieras un animal como si fuese una propiedad planta de equipo para procreación, tú tienes un refugio natural, entonces quieres conservar la especie. En algún momento el animal va a quedar estéril, ya no va a ser capaz de producir, pero sigue viviendo. Su vida útil es distinta a mientras te genera los beneficios económicos destinados. Lo mismo que decíamos de los computadores, el computador no desaparece, pero ya no te sirve para tus fines porque es muy lento o por cualquier otra razón. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre el valor inicial o el costo y el valor residual es el importe depreciable. Entonces tú dices, oye, el computador lo compro por 500, lo puedo vender en 100, entonces esa diferencia de 400 es lo que podría depreciar. Eso va a ser el importe depreciable. No, por favor, 2 segundos. Profe, ¿qué pasa si yo tengo una propiedad que la compré hace 5 años y al pasar estos 5 años el gobierno la reconoce como un monumento nacional? Eso no se podría depreciar, ya que nos limita mucho a construir más o a hacer cambios en la infraestructura. Pero se sigue depreciando, ¿no? O sea, ¿se debería depreciar más si apenas me lo reconocen como un monumento nacional o no? ¿Pero tú esperabas que lo nombraran monumento nacional? No. Entonces, ya, eso es revaluación. ¿Entiendes? Ya, Lo que perfecto. pasa es que tú podrías revaluar el activo y el activo se sigue depreciando igual. O sea, si tú tenías una casa en Valparaíso, no sé, y lo nombraron Monumento de la Humanidad, igual en el fondo tú podrías decir, oye, se cae la pintura, se rompen las ventanas, se deprecia en el fondo.
¿Se entiende? Ya, Lo que perfecto. pasa es que se deprecia, pero además se podría revaluar. Son dos cosas distintas. Y creo Ya, que, insisto, que perfecto. la depresión es más compleja, por eso próxima clase. Ya. O sea, perdón, la revaluación, no la depreciación. ¿Sí? Entonces, mire. Chile, servicio impuesto interno, depreciación lineal es lo único que existe, valor residual, chao. Simple. Valor residual, cero. No existe. Estados Unidos podría ser no tan simple. Internal Revenue Service, que sería el servicio impuesto interno en Estados Unidos, tiene una depreciación que se llama MACRS, Modify Accelerate Cost Recovery System. Dice, usted compró un computador, tiene esta tabla. Usted compró un camión, esta tabla. Tiene una fábrica, tiene un puente, esto ya. Dice, mira, primer año deprecia el 18% del activo, segundo año el 4%, tercer año el 15%, cuarto año el 28%. Te da una tabla. No es lineal, sigue cualquier cosa que se le ocurrió al Internal Revenue Service, pero nadie le va a discutir, podría existir. Financieramente, si eso tuviese un sentido, si en realidad se consumen los beneficios a través del tiempo así, bienvenido sea. Diría que una parte importante de las empresas en Chile, sobre todo, ocupa depreciación lineal porque impuestos internos te obliga a eso. Entonces dice, oye, ¿cómo va a calcular una depreciación tributaria y después una depreciación financiera, no una lata? Ya, chao, hagamos lo mismo. ¿Se entiende? Podría darse algunos casos que sí se calculan distintas, pero en general como que está muy adoptado la idea de la depreciación lineal. Por eso que en el curso anterior es la que utilizaba. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a concentrar en las dos primeras. Entonces, si uno quiere decir, oye, podría ser que hay otras, suma de dígitos, saltos doblemente decrecientes, etcétera, que funcionan bien para el iPhone, nosotros no vamos a ver esa. ¿Sí? Existen, está bien, pero nos vamos a quedar con lo más simple. Depreciación en línea recta. ¿Cómo calculo la depreciación? Tengo el valor inicial, tengo el valor residual y eso me da el importe depreciable. Eso dividido la vía útil en meses, en trimestre, en años, te da la depreciación anual. Listo. Todos los años lo mismo. ¿Sí? Entonces, consideremos esto. Digamos que compramos una máquina que valía 250 millones. La vida útil de la máquina es de 5 años y se va a depreciar hasta 20 millones. Ese es su valor residual. Esta máquina tiene una capacidad de generar 100.000 unidades en total de su vida de producción. Entonces, una cosa simple de depreciar sería, mira, la compré por 250, llega hasta 20 y dura 5 años, se desgasta a razón de 46 millones por año. ¿Sí? Entonces, gasto por depreciación, lo cargo por 46, abono la depreciación acumulada por 46 y listo. Pero alguien podría decir, si yo no produzco con la máquina, ¿se deprecia más o menos? Menos. Entonces alguien dice el tiempo no es la base de consumo de esos beneficios. Entonces podría ocupar la cantidad de producción como una base de la depreciación. Entonces uno diría, mira, los mismos 230 millones del importe depreciable, pero dividido las 100.000 unidades. Entonces cada unidad te va a depreciar la máquina en 2.300. Si eso es menos, si eso es más cada año, depende de cuánto produzca. Si produzco cero, ¿cuánto deprecio? Si no produzco nada, ¿cuánto se deprecia la máquina? Cero. Alguien va a decir, oh, es que en realidad igual se oxidó un poquito la máquina, como no produjimos. Bueno, por eso que quizás la realidad no es ni una ni la otra. Pero esta es una estimación, hay que acercarse lo más posible y hasta ahí. Si no, a la empresa le es imposible estar calculando todas estas cosas todo el rato. Entonces uno va a decir, mira, 2.300 pesos por cada unidad. ¿Cuánto fabriqué este año? 35.000 unidades, son 80 millones y medio. Mismo asiento cambia el valor, nada más. Próximo año fabrico 10.000, son 23 millones. Después fabrico 30.000, son 69 millones. Y así sucesivamente. ¿Podría retroceder 2 segundos anterior? Acá. Vale. Gracias.
¿Sí? Entonces, fíjense que las dos son constantes, porque tú dices, entonces, si el tiempo pasa constante, entonces los 2 años o son lineal si quieren. 46 millones cada año, y aquí hoy está también en lineal, es 2.300. Lo que pasa es que depende de otra cosa que no el tiempo, pues depende de la cantidad, entonces unos años será más, otras será menos. ¿Sí? Entonces, fíjense en esto. ¿Tú tienes algunos activos en los que podrían depreciarse algunas cosas distintas? Por ejemplo, tienes un automóvil. ¿Qué cosa se desgastará más rápido en un automóvil? Los neumáticos. ¿Qué más? Los frenos. ¿Qué más? Aceite. Ya, el aceite. Es un buen punto. ¿El aceite es un activo del auto o no? Ya, listo. Si lo necesito para funcionar, fue nuestra regla de oro. Listo. Entonces, uno diría que tengo neumático, freno, motor y chasis, o que tengo un auto. ¿Por qué? Porque no me voy a andar preocupando de depreciar cada cosa que está en el... Ya, listo. Suena bien. Eso es lo que hace la empresa, porque es inútil separarlo. Pero podría ser útil para otras industrias, los aviones. El fuselaje, el tubo que le llaman, digamos el chasis del avión, te lo vende Boeing. Listo, 300 millones de dólares. El motor, 40 millones de dólares, Rolls Royce. Los asientos se los vende cualquier persona, y cada aerolínea, si le quiere poner First, Business, Turista, etc., o quiere ser todo turista, que todos queden cerca, que les choquen las rodillas, que no, qué tipo de asiento, con pantalla, sin pantalla, cada empresa le mete lo que quiera, la aerolínea. Entonces, obviamente la vida útil del motor es totalmente distinta a la del fuselaje. Eso podría ser una diferencia. Entonces tú dices, si el motor dura 5 años y el fuselaje dura 15, quizás debería separar los componentes. ¿Sí? Entonces, se puede separar los componentes, se hace pocas veces, tiene lógica sola y única y exclusivamente cuando se cumplan 2 condiciones. La vida útil de esos componentes es sumamente distinta y además los componentes son significativos por sí solos dentro del total. No son lo mismo. Entonces uno dice, oye, yo tengo una casa, no tengo 3 piezas, 2 baños y una cocina. O yo tengo una sala, no tengo 4 murallas, 8 ventanas, 10 cortinas, no sé. ¿Entienden? Entonces fíjense que eso da lugar a 2 temas. Yo puedo separar los componentes. Entonces digo, mira, si entran y barren la sala, lo que cueste barrer la sala, ¿es parte del valor de la sala o no? Más grande entonces. Si yo pinto la sala, la pintura que ocupé, ¿es un gasto o lo activo en el valor de la sala? ¿Es un gasto? Es un gasto, ¿por qué? Ya lo mismo si está pintado o no la sala. Igual se puede ocupar. Listo, no tiene capacidad de generar beneficio económico. Listo. Le puse los micrófonos y todas las instalaciones para las clases híbridas. ¿Es un gasto o es parte del valor de la sala? Parte del valor de la sala. Ya, ¿ven? En alguna parte hay un límite que usted dice, oye, la pintura da lo mismo, o que la barran da lo mismo, pero ponerle todos los micrófonos y las cámaras y las pantallas no da lo mismo. Entonces, eso genera algo, fíjense. Entonces piensen que si uno quiere hacer la descomponentización, uno podría separar estos componentes, pero en algún momento tú vas a decir, oye, ya, yo no separé los componentes, tengo el auto, pero voy a tener que cambiarle las pastillas de freno o la rueda, y eso podría ser un activo que le suma valor o podría ser un gasto por mantenimiento que no le suma valor. Y en esa parte vamos a comenzar la próxima clase. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Yo creo que- Profe. Profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao.